Escorpio, el signo del misterio y la intensidad, es un guerrero en las sombras, un estratega nato cuya mente trabaja con la precisión de un reloj cósmico. Cuando descubre que alguien ha hablado mal de él a sus espaldas, su reacción no es inmediata ni impulsiva. No es un signo que actúe sin pensar, al contrario, su primera respuesta es el silencio. Pero este no es un silencio vacío o sumiso, sino el de una tormenta acumulando su fuerza en el horizonte, esperando el momento exacto para desatarse con todo su poder. La traición es un veneno que Escorpio no olvida ni perdona con facilidad. Su memoria es feroz, y cada palabra dicha en su contra se graba en su mente con el filo de una daga. Sin embargo, no se apresura a actuar. En lugar de reaccionar de inmediato, observa. Analiza. Calcule. Quiere entender por qué ocurrió, quién estuvo involucrado y cuáles fueron las verdaderas intenciones detrás de esas palabras. A diferencia de otros signos que pueden reaccionar con ira descontrolada, Escorpio convierte la indignación en una herramienta, en un arma que afila en las sombras. Si bien el escorpión es símbolo de venganza, no siempre responderá con fuego a la traición. Su respuesta depende de quien ha osado hablar mal de él. Si la persona es irrelevante, Escorpio la relegará al olvido sin pestañear. No gastará su energía en algo que no merece su atención. Pero si la traición viene de alguien en quien confiaba, su reacción será completamente diferente. Aquí es donde su esencia más profunda emerge, la de un ser que conoce el poder de la lealtad y el peso de la traición. El escorpión no ataca sin razón, pero cuando lo hace, es preciso y letal. Si decide tomar represalias, lo hará de la manera más calculada posible. No necesita levantar la voz ni hacer un escándalo, porque su forma de actuar es mucho más sutil. Puede alejarse sin previo aviso, desapareciendo de la vida de la persona traidora sin darle oportunidad de redimirse. O bien, si lo considera necesario, puede devolver el golpe con una estrategia que hará que el otro lamente cada palabra pronunciada a sus espaldas. Sin embargo, no todo en Escorpio es venganza y represalia. Este signo posee una sabiduría única, y muchas veces prefiere tomar la traición como una lección. Puede mirar a los ojos del traidor y hacerle saber, sin necesidad de decir una sola palabra, que ha descubierto su juego. Es esa mirada penetrante, llena de un poder inexplicable, la que desarma a cualquiera. No necesita discutir ni justificarse, su sola presencia puede hacer que la otra persona se sienta desnuda ante su verdad. Escorpio no olvida, pero puede elegir no actuar. Puede guardar la información como un arma para el futuro, usándola cuando menos se lo esperen. Porque en su mundo, cada acción tiene una consecuencia, y quien juega con fuego debe estar preparado para enfrentarse a las llamas. Pero si decide no responder, no significa que haya perdonado. Solo significa que ha encontrado una forma más poderosa de mantener el control, la indiferencia, una indiferencia que pesa como una sentencia. Es así como Escorpio reacciona cuando descubre la traición, con inteligencia, con estrategia, con un poder inquebrantable que solo él comprende. No es alguien con quien se pueda jugar y salir ileso. Es el signo que transforma el dolor en fuerza, la traición en lección, y el rencor en un recordatorio eterno de que quien se atreva a hablar mal de él deberá, tarde o temprano, enfrentarse a las consecuencias de su osadía. Escorpio, regido por Plutón y Marte, es un signo de una profundidad insondable. Cuando se enfrenta a la traición de las palabras ajenas, su reacción no se limita únicamente a la observación y la estrategia, sino que se adentra en territorios emocionales y psicológicos que pocos pueden comprender. Su mente, analítica y obsesiva, no solo se enfocará en la persona que ha hablado mal de él, sino también en las implicaciones de la traición, en la estructura de la mentira, en las motivaciones ocultas detrás de cada frase pronunciada en su contra. Escorpio no solo quiere saber qué se dijo, sino por qué, con qué intención y qué efectos se buscaban provocar. Uno de los aspectos más poderosos de este signo es su capacidad para percibir las energías ocultas en cualquier situación. No necesita pruebas físicas para saber que alguien le ha traicionado, su instinto es infalible. Puede notar cambios en la actitud de las personas, pequeñas variaciones en el tono de voz, miradas esquivas, silencios incómodos. Antes de que siquiera se le confirme que alguien ha hablado mal de él, Escorpio ya lo ha sentido en lo más profundo de su ser. Es una percepción casi sobrenatural, como si pudiera ver más allá de la máscara que los demás intentan sostener. Pero el verdadero poder de Escorpio no reside solo en su percepción, sino en su autocontrol. Aunque la furia hierve en su interior, sabe cómo mantener la calma en el momento exacto.
No permite que sus enemigos vean su reacción inmediata. En su interior, su mente está desentrañando cada detalle, armando un mapa estratégico de la situación. No se trata de venganza sin sentido, Escorpio busca justicia, pero una justicia que se alinee con su propio código de honor. Si decide actuar, lo hará con precisión quirúrgica, asegurándose de que el traidor comprenda exactamente el peso de sus acciones. Sin embargo, hay algo aún más temible que la venganza de Escorpio, su capacidad de desvincularse emocionalmente. Si alguien ha roto su confianza de una forma irreparable, Escorpio no dudará en cortar el lazo sin remordimientos. No necesitará hacer una escena ni discutir. Simplemente, desaparecerá de la vida del otro, dejándole un vacío imposible de llenar. Y ese vacío es, muchas veces, más devastador que cualquier represalia directa. Escorpio es un signo intenso, y cuando ama, lo hace con toda su alma, pero cuando decide retirar su energía, deja un abismo en aquellos que antes se alimentaban de su luz. Otro aspecto que pocas veces se menciona es la transformación interna que vive Escorpio tras descubrir una traición. No es un signo que se victimice ni que permanezca en el dolor de manera indefinida. Al contrario, usa cada herida como un catalizador para su evolución personal. Puede sumergirse en un proceso de introspección profunda, analizando no solo la traición en sí, sino también lo que puede aprender de ella. Escorpio renace de cada experiencia, y cuando emerge de las sombras, lo hace con más poder, con más sabiduría y con una coraza aún más impenetrable. Además de su reacción ante la traición en sí, también hay un aspecto poco explorado, su influencia silenciosa en el entorno. Escorpio no necesita hablar demasiado para hacer sentir su presencia. Su energía, cargada de intensidad y misterio, puede hacer que el traidor sienta su mirada incluso cuando no está presente. La gente comienza a notar la tensión, el cambio de dinámicas, la sensación de que algo está a punto de estallar. Y muchas veces, ni siquiera tiene que hacer nada directamente para que la persona que habló mal de él empiece a experimentar las consecuencias de sus propias acciones. El aura de Escorpio es poderosa, y cuando se siente traicionado, la energía que emana puede ser tan intensa que aquellos que le rodean comienzan a percibirla sin que él deba decir una sola palabra. Su sola presencia se convierte en un recordatorio constante de que el equilibrio ha sido roto y de que, tarde o temprano, todo volverá a su justa medida. Es como si el universo mismo conspirara a su favor, asegurándose de que la verdad salga a la luz sin necesidad de intervención directa. Por otro lado, hay que considerar la forma en la que Escorpio maneja la información que posee. Cuando descubre que alguien ha hablado mal de él, no solo analiza la traición desde un punto de vista emocional, sino también estratégico. Es un maestro en el arte del sigilo y sabe cuándo es mejor quedarse con el conocimiento en lugar de actuar inmediatamente. Puede almacenar la información como un recurso para el futuro, usándola en el momento en que tenga el mayor impacto. Escorpio comprende el valor del tiempo y sabe que la mejor jugada no siempre es la inmediata. Y es aquí donde su maestría psicológica entra en juego. Escorpio puede hacer que el traidor sienta la presión de su presencia, que dude de su propia seguridad, que se pregunte cuándo llegará la respuesta. A veces, el miedo a la represalia es más poderoso que la represalia misma, y Escorpio lo sabe bien. No necesita atacar de inmediato, porque su simple existencia ya representa una amenaza velada para quienes han osado traicionarlo. A pesar de todo, Escorpio no es un signo completamente despiadado. También posee la capacidad de perdonar, pero su perdón no es fácil de obtener ni se otorga sin razón. Para que Escorpio decida perdonar, la persona que lo ha traicionado debe demostrar, con acciones contundentes, que está genuinamente arrepentida y que ha comprendido la gravedad de su error. No bastan las palabras vacías ni las disculpas superficiales. Escorpio necesita sentir que la otra persona ha aprendido la lección y que la traición no se repetirá. Y aún así, aunque el perdón se conceda, la confianza nunca será la misma. Porque en el mundo de Escorpio, las traiciones no son simples errores, son pruebas de carácter, momentos que revelan quién es digno de su lealtad y quién no, y para aquellos que han perdido su lugar en su círculo de confianza, no hay segunda oportunidad que les devuelva el privilegio de estar cerca de su mundo. El castigo más grande que puede recibir alguien que ha hablado mal de Escorpio no es una venganza despiadada ni una confrontación explosiva. Es la indiferencia absoluta de alguien que, una vez, le brindó su energía y su lealtad inquebrantable. Y esa es la sentencia más severa de todas. Escorpio es un signo que no solo siente la traición con intensidad, sino que la interpreta como un desafío personal a su percepción del mundo. Para Escorpio,
La lealtad no es una cualidad superficial, es un código sagrado, un vínculo casi inquebrantable que, una vez roto, deja cicatrices profundas. Cuando descubre que alguien ha hablado mal de él a sus espaldas, no solo lo toma como una afrenta, sino como una transgresión a las reglas invisibles que rigen su forma de relacionarse con los demás. Esto no significa que reaccione desde la impulsividad, sino todo lo contrario, su respuesta es meticulosa, sutil y calculada. Uno de los aspectos menos explorados de la reacción de Escorpio es su capacidad para redirigir la energía de la traición hacia su propio crecimiento. No es un signo que se quede estancado en la ira sin propósito. En lugar de perder el control, muchas veces canaliza la decepción en una transformación personal. Puede sumergirse en un periodo de introspección donde analiza sus propias elecciones, preguntándose qué señales ignoró y cómo puede fortalecer sus límites para evitar futuras traiciones. Esta capacidad de regenerarse constantemente es lo que le otorga una ventaja sobre quienes intentan socavar su posición. Escorpio también tiene una relación compleja con la venganza. Aunque su reputación lo pinta como un signo que siempre busca devolver el golpe, la realidad es que su sentido de justicia es más profundo que una simple represalia. Lo que Escorpio realmente busca no es dañar por dañar, sino restaurar el equilibrio. Quiere que la persona que lo traicionó entienda, en carne propia, el impacto de sus acciones. Pero no siempre lo hará de manera evidente. A veces, su mejor venganza es prosperar en silencio, demostrando que la traición no lo ha debilitado, sino fortalecido. Su dominio sobre las emociones también es una de sus armas más poderosas. Mientras otros signos pueden explotar en ira o actuar desde la impulsividad, Escorpio tiene la capacidad de reprimir sus reacciones hasta el momento exacto en que le sean más útiles. Esta habilidad lo convierte en un estratega formidable, capaz de hacer que su enemigo se sienta seguro antes de lanzar un contraataque inesperado. Es un signo que juega a largo plazo, que no se deja llevar por el calor del momento, sino que espera a que las circunstancias estén de su lado para actuar. Sin embargo, hay otra faceta de Escorpio que pocas veces se menciona, su capacidad para inspirar miedo sin siquiera levantar la voz. Su sola presencia, cuando está molesto o decepcionado, puede llenar una habitación de una tensión insoportable. Sus silencios son más elocuentes que cualquier discurso, y su mirada puede hacer que alguien se sienta desnudo ante él. Es un signo que no necesita confrontaciones dramáticas porque su energía es suficiente para hacer que el otro se sienta culpable, incluso si Escorpio nunca menciona directamente la traición. Otro elemento crucial en su respuesta ante la deslealtad es su manera de manipular la situación a su favor. Escorpio no es un signo que sufra en silencio sin convertir la experiencia en una lección. Si la traición ha sido pública o ha afectado su reputación, buscará la manera de revertir la narrativa a su favor. Puede sembrar dudas sobre la credibilidad de quien lo traicionó, exponer sus propias verdades en el momento adecuado o incluso hacer que los demás se den cuenta de la falsedad del traidor sin necesidad de actuar de manera explícita. Su conexión con el misterio y lo oculto también juega un papel fundamental en su manera de manejar la traición. Escorpio es un signo que entiende las dinámicas del poder, la influencia y la percepción social. Puede moverse en las sombras, recopilando información que puede ser utilizada en el momento perfecto. No olvida los detalles, y aunque parezca que ha dejado pasar una ofensa, en realidad está esperando el instante en que tenga la máxima ventaja para responder. Pero más allá de la venganza o la indiferencia, Escorpio también es capaz de una transformación absoluta en la forma en que se relaciona con los demás tras una traición. Puede volverse más selectivo con su confianza, más reservado en lo que comparte y más consciente de las intenciones ocultas en su entorno. No significa que se vuelva frío o distante, sino que aprende a protegerse sin renunciar a su intensidad emocional. Esta evolución es lo que lo hace indestructible, cada traición lo convierte en una versión más fuerte, más sabia y más impenetrable de sí mismo. Cuando Escorpio descubre que han hablado mal de él, no solo reacciona a nivel personal, sino que también observa cómo se comportan los demás. Toma nota de quien se mantuvo a su lado, quien se distanció y quien aprovechó la situación para su propio beneficio. Esta observación le permite reorganizar su círculo social, eliminando a quienes no son dignos de su confianza y reforzando los lazos con aquellos que demostraron su lealtad. A pesar de su dureza y su capacidad para cortar lazos sin mirar atrás, Escorpio no es un signo sin emociones. Al contrario, su intensidad lo hace sentir la traición con una profundidad que pocos pueden imaginar. Pero en lugar de dejarse consumir por el dolor, lo transforma en poder. Aprende de cada experiencia, se reinventa y emerge con una determinación aún mayor.
En última instancia, Escorpio no teme la traición porque sabe que es parte de la naturaleza humana. Lo que realmente le importa es cómo se maneja esa traición y qué enseñanzas puede extraer de ella. No es alguien que se detenga en el pasado ni que permita que una traición lo debilite. Al contrario, cada desafío lo empuja a evolucionar, a convertirse en una versión aún más poderosa de sí mismo. Y aquellos que alguna vez hablaron mal de él a sus espaldas pronto descubrirán que subestimaron a uno de los signos más implacables del zodiaco. Escorpio es un signo que vive entre dos extremos, la entrega absoluta y el desapego total. Su reacción ante la traición no es solo un mecanismo de defensa, sino una reafirmación de su filosofía de vida. La lealtad es su pilar, y cuando alguien lo socava al hablar mal de él a sus espaldas, Escorpio lo interpreta como un atentado contra su esencia. No se trata únicamente de orgullo o ego, sino de la profunda necesidad de mantener su mundo en equilibrio. Para él, la confianza es un pacto sagrado, y cuando éste es violado, se activa un proceso interno que trasciende la simple decepción. Uno de los aspectos menos explorados de su reacción ante la traición es la forma en que Escorpio evalúa el impacto del daño. No todos los actos de deslealtad pesan de la misma manera para él. Si la persona que ha hablado mal de él es irrelevante en su vida, puede simplemente ignorarlo y seguir adelante sin darle importancia. Pero si la traición proviene de alguien a quien alguna vez consideró cercano, su respuesta será mucho más profunda y transformadora. Escorpio no se limita a sentirse herido, se cuestiona todo, su juicio, sus elecciones, su capacidad para leer a las personas. Es un signo que odia sentirse vulnerable, y la traición lo obliga a enfrentarse a la posibilidad de que haya cometido un error al confiar en la persona equivocada. Otro aspecto que no se menciona con frecuencia es su capacidad para jugar el mismo juego que su adversario, pero con una maestría superior. Escorpio entiende que el poder no siempre se ejerce de manera directa, a veces, la mejor estrategia es permitir que el traidor se enrede en su propia red de mentiras y engaños. No es raro que, después de descubrir que alguien ha hablado mal de él, Escorpio adopte una actitud aparentemente indiferente, incluso amigable, mientras en su mente se desarrolla un plan. Puede observar a su enemigo de cerca, fingiendo que nada ha ocurrido, mientras reúne información, analiza debilidades y espera pacientemente el momento perfecto para actuar. También existe una dimensión emocional en su respuesta que a menudo se pasa por alto. Aunque es conocido por su frialdad cuando decide cortar lazos, la realidad es que Escorpio experimenta una tormenta interna cuando es traicionado. Su naturaleza intensa hace que no pueda simplemente olvidar o minimizar lo ocurrido. Puede pasar noches enteras reviviendo la situación, analizando cada palabra y cada gesto, buscando pistas que pudo haber pasado por alto. Es en estos momentos de introspección cuando se refuerza su capacidad de resiliencia. Escorpio no solo sobrevive a la traición, sino que la usa como un catalizador para su evolución. Uno de los elementos más interesantes de su reacción es la forma en que usa el silencio como un arma. Mientras otros signos pueden optar por la confrontación directa, Escorpio entiende el poder de la incertidumbre. Puede dejar a su traidor en un estado de constante ansiedad, sin saber si habrá represalias o si todo quedará en el olvido. Este juego psicológico es parte de su estrategia, permite que la persona que lo ha traicionado viva en la paranoia, temiendo el momento en que Escorpio decida ajustar cuentas. Y lo más inquietante es que a veces ni siquiera necesita hacerlo. Solo la posibilidad de una represalia es suficiente para desequilibrar a su adversario. Pero a pesar de su fama de vengativo, Escorpio también posee una sorprendente capacidad de autocontrol. No se deja llevar por impulsos irracionales, y si considera que una confrontación o un acto de venganza no le aporta ningún beneficio real, simplemente lo descartará. En estos casos, su castigo es mucho más sutil, la exclusión total. Cuando Escorpio decide borrar a alguien de su vida, lo hace con una determinación absoluta. No hay segundas oportunidades, no hay explicaciones, no hay retorno. Es como si esa persona nunca hubiera existido para él. Otro aspecto que rara vez se menciona es la manera en que Escorpio usa la traición como una oportunidad para redefinir su círculo social. No solo corta lazos con el traidor, sino que también observa atentamente cómo reaccionan los demás ante la situación. Se pregunta quién le advirtió, quién permaneció neutral y quién pudo haber disfrutado del espectáculo desde las sombras. Este análisis le permite depurar su entorno, eliminando a quienes no considera dignos de su confianza y fortaleciendo los vínculos con aquellos que demostraron ser leales. Para Escorpio, cada traición es una revelación que le permite comprender mejor a las personas que lo rodean.
También hay que considerar el impacto que la traición tiene en su visión del mundo. Aunque Escorpio es un signo naturalmente desconfiado, cada traición refuerza su percepción de que la vida es una batalla constante donde solo los más astutos sobreviven. Puede volverse aún más selectivo con su confianza, aún más reservado con sus emociones, aún más hermético con sus planes. Esto no significa que pierda la capacidad de amar o de confiar, pero sí que cada nueva persona que entre en su vida tendrá que pasar pruebas invisibles antes de que Escorpio la considere digna de su cercanía. Su relación con la traición también está ligada a su naturaleza regenerativa. Escorpio es el signo de la transformación, y cada golpe que recibe lo empuja a reinventarse. Puede utilizar la traición como un combustible para alcanzar nuevos niveles de éxito personal. No es raro que, después de una traición, Escorpio entre en un periodo de crecimiento acelerado, enfocándose en su carrera, en su bienestar o en sus ambiciones con una intensidad renovada. Su capacidad para resurgir de las cenizas es lo que lo convierte en uno de los signos más poderosos del zodiaco. En última instancia, la traición no destruye a Escorpio, lo fortalece. Cada vez que alguien habla mal de él a sus espaldas, cada vez que alguien intenta socavar su reputación, Escorpio aprende, se adapta y se transforma. Su poder no radica en la venganza, sino en su habilidad para convertir el dolor en sabiduría, la traición en experiencia y la decepción en determinación. Su esencia es la de un ser que no solo sobrevive a la adversidad, sino que la utiliza como una herramienta para alcanzar nuevas alturas. Y esa es la verdadera razón por la que, sin importar cuántas veces intenten derribarlo, Escorpio siempre encontrará la manera de renacer más fuerte que nunca. Escorpio, un signo gobernado por Plutón y asociado con las profundidades del alma, no solo enfrenta la traición con intensidad, sino que la convierte en un catalizador para su propia evolución. La manera en que reacciona cuando descubre que alguien ha hablado mal de él a sus espaldas no es un simple acto de ira o desilusión, es un proceso que involucra la mente, el espíritu y hasta el destino de la relación con la persona involucrada. En su naturaleza existe una constante batalla entre la necesidad de confiar y el instinto de protegerse. Escorpio sabe que la confianza es un arma de doble filo, darla significa exponerse, pero negarla implica una vida de aislamiento. Cuando se da cuenta de que ha depositado su confianza en alguien que no la ha sabido valorar, el golpe es profundo, no solo por el acto de deslealtad en sí, sino porque lo obliga a cuestionarse a sí mismo. Su mente se llena de preguntas silenciosas: ¿por qué no lo vi venir? ¿Qué señales pasé por alto? ¿En qué momento decidí abrirle la puerta a esta persona? Estas preguntas no lo atormentan sin propósito, sino que se convierten en piezas clave de su proceso de aprendizaje. Escorpio nunca olvida las lecciones que le da la vida, y cada traición se convierte en una marca indeleble que moldea su manera de enfrentar el futuro. Hay una complejidad poco explorada en su forma de actuar cuando descubre que alguien ha hablado mal de él. No siempre busca venganza inmediata, ni tampoco se lanza a la confrontación sin estrategia. En muchas ocasiones, su primera reacción es el silencio, pero este silencio no es sinónimo de pasividad. Escorpio sabe que las palabras tienen poder, pero también que el vacío y la incertidumbre pueden ser aún más efectivos. Puede optar por distanciarse, retirarse de la vida de la persona traidora sin dar explicaciones. Dejar que el otro se consuma en la duda de si Escorpio sabe lo que ha hecho, si lo confrontará en el futuro o si simplemente ha sido eliminado de su universo sin derecho a redención. Esta incertidumbre es una forma de control, una herramienta con la que Escorpio, sin decir una sola palabra, establece su supremacía en la situación. Pero cuando considera que es necesario actuar, lo hace con una precisión quirúrgica. No es alguien que pierda el tiempo en confrontaciones vacías o en escándalos sin propósito. Si decide exponer al traidor, lo hará con pruebas, con estrategia y con el conocimiento de que cada movimiento que haga tendrá un impacto irreversible. No le interesa ganar una discusión efímera, sino asegurarse de que su adversario comprenda el peso de sus acciones. Puede optar por devolver el golpe de forma directa, exponiendo la falsedad del otro frente a quienes intentaron engañarlo. O puede tomar un camino más sutil, debilitando la posición de su enemigo en silencio, haciendo que las circunstancias se alineen de tal manera que el traidor, sin darse cuenta, termine atrapado en una red que él mismo ayudó a tejer. Otro aspecto poco mencionado es la relación entre Escorpio y el instinto de protección. Aunque su reacción ante la traición puede parecer implacable, en el fondo existe un deseo de protegerse a sí mismo y a quienes considera parte de su círculo más cercano. No solo le duele la deslealtad dirigida hacia él, sino que también siente una profunda indignación cuando alguien ataca a aquellos a quienes ama.
Es un signo que entiende el valor de la lealtad, y por ello, se convierte en el guardián de quienes han demostrado ser dignos de su confianza. Puede actuar con ferocidad si descubre que alguien está dañando a un ser querido, y en este caso, su respuesta es aún más letal que cuando el ataque es hacia él. Escorpio no solo busca justicia para sí mismo, sino que también se convierte en un escudo para quienes considera su verdadera familia. Es importante considerar el impacto emocional que la traición deja en Escorpio a largo plazo. A diferencia de otros signos que pueden superar la deslealtad con el tiempo y seguir adelante sin demasiadas cicatrices, Escorpio la carga consigo como un recordatorio perpetuo. No significa que viva en el resentimiento, sino que usa la experiencia como un mapa para moverse con mayor astucia en el futuro. Cada traición es un nuevo código que graba en su mente, una nueva alerta que lo hará más perceptivo ante futuras interacciones. Su capacidad para recordar detalles y patrones lo convierte en alguien que rara vez cae dos veces en la misma trampa. Otra faceta poco explorada es la forma en que la traición afecta su percepción del poder. Escorpio es un signo profundamente ligado al concepto del poder personal y el control de su destino. Cuando descubre que alguien ha hablado mal de él o ha intentado desacreditarlo, no solo ve una ofensa, sino un intento de debilitar su posición. Su respuesta, por lo tanto, no es meramente emocional, sino estratégica, como puede asegurarse de que esta situación no vuelva a ocurrir. ¿Cómo puede usar la traición como un impulso para reforzar su posición? Es aquí donde Escorpio demuestra su capacidad de renacimiento, transformando la traición en una oportunidad para fortalecerse en todos los ámbitos de su vida. Incluso en el aspecto psicológico, Escorpio se enfrenta a la traición desde una perspectiva única. Su conexión con el inconsciente y lo oculto lo hace capaz de detectar con mayor facilidad las intenciones de los demás. Cuando alguien habla mal de él, no solo lo toma como un acto aislado, sino como una ventana a la verdadera naturaleza de la persona en cuestión. Puede analizar con precisión por qué esa persona ha actuado de esa manera, qué motivaciones ocultas la llevaron a traicionarlo y cómo su propia percepción puede haber influido en la situación. A diferencia de signos que simplemente reaccionan, Escorpio disecciona la traición hasta su última consecuencia, buscando no solo entenderla, sino también evitar que se repita en el futuro. Finalmente, está la cuestión de la trascendencia. Escorpio es un signo que entiende que cada acción tiene consecuencias, no solo en el presente, sino en el futuro. No busca venganza solo por satisfacción momentánea, sino porque entiende que cada acto de justicia que ejecuta es una pieza en el tablero de su vida. Puede parecer que Escorpio deja atrás la traición sin rastro, pero en realidad, está jugando un juego a largo plazo. Aquellos que lo han traicionado pueden pensar que han escapado ilesos, pero con el tiempo, la vida se encargará de ajustar las cuentas, y Escorpio, en silencio, sabrá que todo ha sucedido tal como debía. La reacción de Escorpio ante la traición no es un simple impulso de ira o decepción. Es un proceso meticuloso, calculado y, sobre todo, transformador. No se limita a sufrir el golpe y seguir adelante, sino que lo absorbe, lo analiza y lo convierte en una herramienta para su propia evolución. La traición no lo destruye, lo reconstruye en una versión aún más fuerte, más sabia y más impenetrable. En última instancia, quienes intentan socavar su poder descubren que, lejos de debilitarlo, solo han contribuido a su inevitable ascenso. Escorpio es un signo que, más allá de su intensidad y su capacidad para enfrentar la traición con una estrategia calculada, posee una profundidad emocional que pocas veces es comprendida en su totalidad. Cuando descubre que alguien ha hablado mal de él a sus espaldas, no solo experimenta la decepción o la ira que cualquier persona sentiría, sino que se sumerge en un proceso interno de autoconocimiento y transformación. Para Escorpio, la traición no es solo una acción externa, sino una oportunidad para escudriñar las capas ocultas de la psique humana, tanto la suya como la de quien lo ha defraudado. En este sentido, una de las reacciones menos exploradas de Escorpio es la introspección extrema que sigue al descubrimiento de la deslealtad. A diferencia de otros signos que pueden reaccionar de inmediato con confrontaciones o distanciamiento, Escorpio primero busca comprender. No en un sentido superficial, sino en lo más profundo de la naturaleza humana. Se pregunta qué ha llevado a esa persona a actuar de tal manera, cuál es la verdadera raíz de su traición, si ha sido motivada por envidia, inseguridad o incluso por una debilidad emocional que la llevó a actuar de forma desleal. Este análisis no es un acto de compasión, sino una forma de recolectar información valiosa. Escorpio entiende que el conocimiento es poder, y conocer las motivaciones del otro le permite no solo anticipar futuras traiciones, sino también reforzar su propio criterio a la hora de decidir en quién confiar.
Otro aspecto poco desarrollado es la manera en que Escorpio usa la traición como un proceso alquímico de transformación. Si bien es cierto que puede sentir ira, decepción o dolor en un primer momento, no se permite quedarse en ese estado por mucho tiempo. En su naturaleza existe una capacidad innata para transmutar las emociones negativas en fuerza. No solo se recupera de la traición, sino que la usa como un impulso para evolucionar en diferentes áreas de su vida. Puede volverse más ambicioso, más enfocado en sus metas, más determinado a fortalecer su independencia emocional. Es como si la traición fuera el fuego que lo obliga a renacer, más fuerte y con una determinación aún mayor. En el aspecto social, Escorpio también desarrolla una capacidad de observación más aguda después de una traición. Si bien ya es un signo naturalmente desconfiado y selectivo, cuando alguien habla mal de él a sus espaldas, su radar de percepción se agudiza aún más. No solo analiza a la persona que lo ha traicionado, sino que observa detenidamente las reacciones de su entorno. ¿Quiénes fueron cómplices pasivos? ¿Quiénes se mantuvieron neutrales? ¿Quiénes intentaron advertirle? Esta evaluación le permite hacer ajustes en sus relaciones y redefinir su círculo de confianza. Escorpio no se limita a cortar lazos con la persona que lo ha defraudado, también toma nota de cómo cada individuo manejó la situación, asegurándose de rodearse solo de aquellos que realmente valen la pena. Otro elemento poco explorado en su reacción ante la traición es su capacidad para ejercer el control sobre la narrativa. Cuando alguien intenta manchar su nombre o desacreditarlo a sus espaldas, Escorpio no solo reacciona en privado, sino que también sabe cómo revertir la situación en su favor. Puede usar la misma información en su contra para desmontar la falsedad, exponer las intenciones del traidor o incluso dar un giro inesperado a la historia de tal manera que quien intentó desacreditarlo termine perdiendo credibilidad. Su astucia y su capacidad estratégica le permiten moverse en las sombras, sin necesidad de hacer grandes despliegues de confrontación, pero logrando que la verdad salga a la luz de manera inexorable. Escorpio también maneja la traición en términos de poder energético. Su conexión con lo oculto y con las energías sutiles le permite percibir cuando una persona ha intentado dañarlo, incluso antes de que tenga pruebas concretas. Su intuición le advierte que algo no está bien, que ciertas actitudes han cambiado, que hay señales que otros podrían pasar por alto. Y cuando finalmente confirma sus sospechas, ya ha tenido tiempo suficiente para preparar su respuesta. No reacciona con impulsividad porque, en su mente, la traición ya ha sido procesada mucho antes de que las pruebas fueran evidentes. Existe también una dimensión emocional que no siempre es visible desde el exterior. Escorpio puede proyectar una imagen de frialdad e indiferencia tras descubrir una traición, pero internamente experimenta un proceso complejo de emociones que pueden incluir dolor, rabia, tristeza y hasta decepción en sí mismo por haber permitido que alguien indigno estuviera tan cerca de él. Sin embargo, a diferencia de otros signos que pueden quedarse atrapados en la herida emocional, Escorpio canaliza estas emociones hacia un propósito más grande. Puede sumergirse en proyectos personales, en su crecimiento profesional o en el perfeccionamiento de sus habilidades. La traición no lo detiene, lo impulsa. Otro punto que rara vez se menciona es la forma en que Escorpio enfrenta la traición desde una perspectiva de lealtad. Si bien es conocido por ser implacable cuando alguien le falla, también es un signo que valora la justicia. No toma represalias de manera indiscriminada ni actúa por simple venganza. En su código de honor, la traición se paga con la misma moneda solo cuando es necesario para restablecer el equilibrio. En muchas ocasiones, su castigo es simplemente desaparecer de la vida del traidor, negándole cualquier acceso a su mundo. Para Escorpio, ser eliminado de su vida es la mayor de las condenas, porque sabe que su presencia es un privilegio que no cualquiera merece. Incluso en el plano espiritual, Escorpio enfrenta la traición con una visión más trascendental. Puede verla como una prueba del destino, un desafío que lo obliga a evolucionar. No es raro que, después de una traición, Escorpio pase por un periodo de transformación interna donde redefine sus valores, sus metas y su manera de interactuar con los demás. Si bien puede volverse más selectivo y reservado, también puede desarrollar una sabiduría profunda sobre la naturaleza humana, comprendiendo que la traición es parte del juego de la vida y que cada experiencia, por dolorosa que sea, tiene un propósito. Al final, la traición no destruye a Escorpio, lo fortalece. No solo aprende a ser más astuto y a elegir mejor en quién confiar, sino que también encuentra en la deslealtad una oportunidad para reinventarse. Su poder no radica en la venganza inmediata, sino en su capacidad para usar cada obstáculo como un peldaño hacia su propia evolución.
Su esencia es la de un ser que no solo sobrevive a la adversidad, sino que la convierte en su mayor fuente de poder. Y es por eso que, sin importar cuántas veces intenten derribarlo, Escorpio siempre renacerá más fuerte, más sabio y más impenetrable que nunca. Escorpio, más allá de su imagen de estratega calculador y de su capacidad para enfrentar la traición con una mente fría y analítica, posee una dimensión emocional y psicológica aún más profunda que rara vez se explora. Su reacción ante el descubrimiento de que alguien ha hablado mal de él a sus espaldas no es una simple respuesta impulsiva de ira o decepción, sino un proceso complejo que involucra múltiples capas de introspección, reestructuración interna y transformación personal. No es solo el dolor de la traición lo que lo afecta, sino el significado que ésta tiene dentro de su propia narrativa de vida y su relación con el poder, la confianza y la evolución. Un aspecto que rara vez se menciona es la manera en que Escorpio asimila la traición a nivel subconsciente. Aunque en apariencia pueda parecer que la maneja con serenidad y control, la verdad es que su mente es un hervidero de análisis constante. No se limita a evaluar la acción del traidor, sino que examina cada detalle previo a la traición, buscando patrones, señales o momentos en los que pudo haber anticipado el golpe. Este nivel de autocrítica es una de las razones por las cuales Escorpio rara vez cae dos veces en la misma trampa. Aprender de los errores es parte fundamental de su naturaleza, y en cada traición encuentra una nueva lección que refuerza su instinto. Pero la reacción de Escorpio no es meramente interna. También es un maestro en la manipulación de la percepción ajena. Si descubre que alguien ha hablado mal de él, puede optar por actuar como si no supiera nada, permitiendo que el traidor continúe con su juego hasta que se exponga por sí mismo. En muchos casos, el escorpiano no necesita intervenir directamente para que la verdad salga a la luz, su paciencia y su capacidad de esperar el momento adecuado le otorgan una ventaja sobre quienes intentan socavarlo. No actúa por impulso ni con desesperación, entiende que, en muchas ocasiones, la mejor forma de castigo es dejar que el otro se enrede en su propia red de mentiras y contradicciones. Otro aspecto poco explorado es la manera en que Escorpio usa la traición como una herramienta para reconfigurar su vida y sus relaciones. Aunque el golpe de la deslealtad puede ser doloroso, también lo usa como un filtro que le permite depurar su entorno. No solo elimina al traidor, sino que también redefine su círculo de confianza, fortaleciendo los lazos con aquellos que han demostrado ser leales y apartándose de quienes muestran señales de ambigüedad. Para Escorpio, la traición es una oportunidad para limpiar su vida de presencias innecesarias, asegurándose de que solo aquellos que realmente merecen su energía permanezcan a su lado. Más allá de la confrontación o la venganza, Escorpio también tiene la capacidad de transmutar la traición en un crecimiento personal silencioso pero poderoso. Puede volverse más introspectivo, más meticuloso en sus relaciones y más selectivo con la información que comparte. La traición no solo lo hace más fuerte, sino que lo convierte en alguien aún más enigmático y difícil de descifrar. Cada experiencia negativa lo impulsa a elevarse a un nuevo nivel de conciencia, convirtiéndolo en un ser aún más impenetrable para aquellos que no han demostrado ser dignos de conocer su verdadera esencia. El impacto emocional de la traición en Escorpio también es un aspecto que merece ser explorado con mayor profundidad. Aunque muchas veces se lo pinta como un signo implacable y frío, la realidad es que sufre intensamente cuando es traicionado. No porque dependa emocionalmente de los demás, sino porque la traición atenta contra su sentido del honor y la lealtad. Escorpio no entrega su confianza con facilidad, y cuando lo hace, espera una reciprocidad absoluta. Descubrir que ha sido traicionado es, en cierto modo, un golpe a su propia percepción del mundo y de las personas. Sin embargo, a diferencia de otros signos que pueden quedarse atrapados en la tristeza o el rencor, Escorpio usa ese dolor como combustible para su propia transformación. Otro punto que rara vez se menciona es la forma en que Escorpio maneja el poder después de una traición. Si bien ya es un signo naturalmente orientado al control, una experiencia de deslealtad lo hace aún más consciente de la importancia de mantener su dominio sobre su entorno. Puede reforzar su autoridad de manera más sutil, asegurándose de que su presencia y su influencia sean más firmes que nunca. No se deja debilitar por la traición, sino que la usa como un recordatorio de que debe estar siempre un paso adelante. En este sentido, la traición se convierte en un elemento que lo fortalece, que lo vuelve más sabio y que lo ayuda a perfeccionar su instinto. Además, Escorpio tiene una conexión única con la energía y las vibraciones de las personas. No necesita pruebas físicas para intuir que alguien ha hablado mal de él, su sensibilidad psíquica le permite percibir cambios en la energía de su entorno. Puede notar cuando alguien evita su mirada,
cuando las conversaciones cambian repentinamente cuando entra a una habitación, o cuando ciertas personas muestran señales de incomodidad en su presencia. Su intuición le permite detectar la traición mucho antes de que ésta se materialice, dándole una ventaja considerable sobre quienes intentan socavarlo. Otra faceta poco explorada de Escorpio es su relación con el destino y la justicia kármica. No siempre siente la necesidad de tomar represalias directas porque confía en que la vida se encargará de equilibrar las cosas a su debido tiempo. Puede mantenerse en silencio, observando cómo la persona que lo traicionó enfrenta las consecuencias naturales de sus actos. En muchos casos, su simple ausencia es suficiente castigo para el traidor, quien tarde o temprano se da cuenta de que ha perdido a alguien que realmente tenía valor en su vida. Escorpio no necesita buscar venganza de manera activa porque sabe que el universo tiene una manera de devolverle a cada uno lo que merece. A nivel psicológico, la traición también refuerza la capacidad de Escorpio para leer a las personas con mayor precisión. Después de una experiencia de deslealtad, su radar se afina aún más, permitiéndole detectar con mayor facilidad las señales de falsedad en los demás. No se vuelve paranoico, sino más astuto y perspicaz. Cada traición es un entrenamiento que lo convierte en un observador más agudo, en alguien que puede descifrar intenciones ocultas con solo una mirada o una palabra. Esta habilidad lo convierte en alguien extremadamente difícil de engañar en el futuro. Finalmente, Escorpio no solo supera la traición, sino que la trasciende. No se limita a sobrevivir a ella, sino que la usa como un trampolín para su propia evolución. Puede transformar el dolor en poder, la decepción en sabiduría y la deslealtad en una oportunidad para fortalecerse. A diferencia de otros signos que buscan sanar sus heridas con el tiempo, Escorpio no solo se cura, sino que se reconstruye desde cero, asegurándose de que la versión que emerge después de la traición sea aún más poderosa, más impenetrable y más determinada que nunca. La traición nunca lo derrota, solo lo impulsa a ascender a un nivel aún más alto de autoconocimiento y control sobre su propio destino. Escorpio, más allá de su intensidad y su capacidad para enfrentar la traición con una mente estratégica y calculadora, posee una dimensión profundamente enigmática que lo distingue de cualquier otro signo. Su reacción ante el descubrimiento de que alguien ha hablado mal de él a sus espaldas no es un simple despliegue de ira o decepción, sino un complejo mecanismo interno de autodefensa, transformación y dominio sobre la situación. A diferencia de signos que pueden reaccionar con impulsividad o con un distanciamiento superficial, Escorpio convierte la traición en un campo de batalla silencioso en el que, sin que nadie lo note, él ya ha ganado antes de que el otro se dé cuenta de su error. Su proceso mental ante la traición es único. No solo evalúa la acción de quien ha hablado mal de él, sino que desglosa cada aspecto de la situación con una precisión quirúrgica. Analiza los motivos, la intención oculta, el impacto real que puede tener y, sobre todo, las consecuencias a largo plazo. No se queda en el nivel de la reacción inmediata porque sabe que el verdadero poder reside en la planificación. No todos los signos tienen la capacidad de retener una traición en su memoria sin dejar que el rencor los consuma, pero Escorpio sí. No olvida, pero tampoco se deja esclavizar por el resentimiento. Guarda la información como una carta que podrá jugar en el momento más conveniente. Un aspecto poco mencionado de su respuesta a la traición es su capacidad para hacer sentir su presencia sin decir una sola palabra. Escorpio no necesita enfrentamientos dramáticos o amenazas abiertas para que su mensaje sea claro. Su silencio puede ser más ensordecedor que cualquier grito, y su mera mirada puede transmitir un nivel de advertencia que pocos se atreven a desafiar. Cuando alguien lo traiciona, no siempre opta por la confrontación directa, muchas veces, simplemente permite que el traidor se consuma en su propia inseguridad. A medida que el tiempo avanza, la persona que ha hablado mal de él siente el peso de sus acciones, y aunque Escorpio no haya tomado represalias visibles, la energía de su desaprobación es suficiente para generar un clima de incomodidad insoportable. Pero más allá del aspecto social y estratégico, la traición también tiene un efecto interno en Escorpio que rara vez se aborda en profundidad. Cuando alguien le falla, su percepción del mundo sufre una transformación sutil pero poderosa. Cada traición le enseña algo nuevo sobre la naturaleza humana, sobre las debilidades de los demás y sobre las propias vulnerabilidades que, sin darse cuenta, pudo haber mostrado. No se limita a analizar al traidor, sino que también se examina a sí mismo con una sinceridad brutal. ¿Qué señales ignoró? ¿Dónde fue demasiado confiado? ¿Cuáles fueron los puntos ciegos que permitieron que esta situación ocurriera? Esta introspección no es un ejercicio de autoflagelación, sino una herramienta de fortalecimiento.
Cada traición es un fragmento de conocimiento que incorpora a su arsenal, convirtiéndolo en alguien cada vez más difícil de engañar. Otro aspecto que merece ser explorado es la forma en que Escorpio usa la traición como un impulso para reinventarse. Mientras que otras personas pueden quedar atrapadas en el dolor o el resentimiento, Escorpio canaliza la energía de la decepción en proyectos personales, en su crecimiento profesional o en la consolidación de su poder. La traición lo obliga a evolucionar, a adaptarse y a desarrollar nuevas estrategias para protegerse en el futuro. No es raro que, después de una traición, Escorpio emerja más fuerte, más determinado y con una nueva visión sobre su propio camino. La relación de Escorpio con el poder también se ve afectada por la traición. Si bien ya es un signo que entiende la importancia del control, una experiencia de deslealtad lo lleva a reforzar aún más su dominio sobre su entorno. No solo se asegura de que no vuelva a ocurrir, sino que aprende a detectar signos de falsedad con una precisión aún mayor. Esta evolución lo convierte en un maestro en la lectura del comportamiento humano, capaz de intuir las verdaderas intenciones de los demás con una rapidez impresionante. Si antes confiaba en su instinto, después de una traición, ese instinto se afila hasta volverse prácticamente infalible. El impacto de la traición en su vida social también es un aspecto fascinante. Mientras que algunos pueden pensar que Escorpio simplemente se aleja del traidor y sigue adelante, la realidad es que su forma de manejar las relaciones cambia de manera profunda. Se vuelve aún más selectivo, más reservado y más consciente de a quién le da acceso a su mundo. Puede mostrarse socialmente igual que siempre, pero en su mente ha establecido nuevas barreras invisibles que filtran con una precisión casi quirúrgica a las personas con las que interactúa. Aquellos que alguna vez fueron cercanos pueden notar un cambio sutil en su comportamiento, una distancia que, aunque no sea evidente, se hace sentir con el tiempo. En el plano emocional, la traición en Escorpio no solo deja una huella de desconfianza, sino que refuerza su naturaleza resiliente. No teme al dolor ni a la decepción, porque sabe que ambas son parte inevitable de la vida. Lo que lo diferencia es que no permite que la traición lo defina ni lo debilite. En lugar de eso, la utiliza como un catalizador para su propio crecimiento. Cada herida es una lección, cada deslealtad es un recordatorio de que el mundo no es un lugar donde se pueda confiar ciegamente. Pero lejos de volverse cínico o amargado, Escorpio simplemente se convierte en alguien más astuto, más estratégico y más difícil de engañar. La conexión de Escorpio con la energía y la espiritualidad también juega un papel importante en su forma de procesar la traición. No necesita pruebas físicas para saber que alguien ha hablado mal de él, su intuición es tan poderosa que, muchas veces, siente la deslealtad mucho antes de que ésta se haga evidente. Puede percibir cambios en la energía de una persona, notar sutiles alteraciones en su comportamiento o simplemente sentir una vibración diferente en su entorno. Para Escorpio, la traición no es solo un acto físico, sino una perturbación en la energía que lo rodea. Cuando detecta esa alteración, comienza a actuar incluso antes de que el traidor se dé cuenta de que ha sido descubierto. En cuanto a la venganza, Escorpio entiende que no siempre es necesario tomar represalias directas. A veces, el simple hecho de apartarse y dejar que la otra persona enfrente las consecuencias de sus actos es suficiente castigo. Otras veces, puede optar por una respuesta más elaborada, esperando el momento exacto para devolver el golpe de una manera que sea tanto sutil como definitiva. Pero, en cualquier caso, Escorpio nunca actúa desde la desesperación. Su venganza, cuando ocurre, es siempre fría, calculada y ejecutada con una precisión que deja una marca imborrable en la persona que lo traicionó. Lo que pocos comprenden es que, para Escorpio, la traición no es un final, sino un nuevo comienzo. No es una herida abierta, sino un recordatorio de su propia fortaleza. No lo destruye, lo refuerza. No lo debilita, lo hace más poderoso. Y, sobre todo, no lo detiene. Al contrario, lo impulsa a seguir adelante con más determinación que nunca. Quienes lo traicionan pueden pensar que han ganado momentáneamente, pero con el tiempo, se dan cuenta de que han perdido algo invaluable, la lealtad de alguien que, cuando ama y confía, lo hace con una intensidad que pocos pueden igualar.